y frente al trabajo que cada uno de los entes educativos están haciendo. Yo empiezo precisamente por algunos conocimientos de nuestros ancestros mayas. Según nuestros abuelos y abuelas, nos encontramos en una época de la humanidad donde hay una crisis global, que significa una decadencia global, decadencia espiritual, decadencia material y decadencia social. Y si no aceptamos que la decadencia es global, podemos terminar remendando, digamos, los problemas que tenemos, pero no vamos a fondo a encontrar los caminos del futuro. Si partimos del hecho que hay una decadencia global, entonces con más razón debemos de plantearnos a las reformas, tanto las reformas institucionales como las reformas metodológicas y la reforma de cómo podemos volver a volcar nuestra mirada al saber de nuestra población. Y dentro de la población hay expertos en la resolución de conflictos, la resolución de problemas, y gracias a eso que nuestras sociedades hoy existen. En tanto la decadencia, uno de los principales problemas es que tenemos un énfasis a la formación de personas, pero no en una visión social, espiritual y material, pero material para el bien común. Y es aquí donde creo yo que tenemos una enorme cantidad de avances de la tecnología y la ciencia, pero no necesariamente corresponde a resolver los problemas humanos, digamos los problemas humanos, sociales, cotidianos, que no solo es un problema de la juventud, sino es un problema que afecta directamente el ser humano que cada uno de nosotros tenemos. Veamos la dispersión que ha vivido las familias en los últimos tiempos. Si dentro de la familia está el régimen más antiguo de la asociación social y del núcleo más importante de la sociedad, pues a medida en que las familias están desintegradas, a medida en que las familias ya no tienen esa relación intergeneracional, porque durante las civilizaciones milenarias había una relación entre 7 generaciones consecutivas. La primera generación, la siguiente y la siguiente hasta la 7ª generación. Esto implicaba la transmisión de métodos tanto para la vida, ¿verdad?, como para la colectividad. La vida personal y la vida colectiva. Estas relaciones se han roto. Entonces, también encontramos con una sociedad que ha roto sus propios vínculos. Primero, la vinculación organizacional. Yo soy una mujer que vengo precisamente de la experiencia organizativa y me impresiona la cantidad de desorganización que tenemos desde la comunidad, en la academia, en los distintos campos. ¿Por qué? Porque los individuos cada vez funcionan como individuos y no funcionan como sociedad. Y solo nos aglutinamos cuando hay una desgracia que afecta a la sociedad en general. Pero en lo cotidiano estamos actuando en lo individual. Entonces el tema de organización es algo que se aprende desde la casa, desde la familia, desde el entorno, y eso lo hemos abandonado en el sistema educativo. Otro de los temas importantes es que se han perdido valores de formación de pensadores. Muchos de nosotros aprendemos la metodología a través de un texto, entonces memorizamos textos, y yo soy muy observadora cada vez que aparezco en un aula
tanto en un aula de educación primaria como en el aula de educación básica o media superior, donde me impresiona enormemente la cantidad de ciudadanos aprendiendo a memorizar un texto. ¿Para qué le sirve un texto memorizado? Eso tiene su lógica, es muy importante, pero no la base fundamental para crear el saber ciudadano o el saber de la gente para poder reconstruir el pensamiento humano. Entonces nos volvemos una cantidad de copiones. Yo quiero copiar como lo hace el otro, ¿verdad? Pero no estoy haciendo innovación. ¿Para qué? Para una calidad de vida, para una calidad de paz, como nosotros quisiéramos vivir una vida tranquila, ¿verdad? Feliz, pero en armonía. Finalmente, yo creo que hemos dejado a la escuela o la educación pública la tarea fundamental de formación, pero esta solo es una parte de la formación que debe garantizar la escuela, ¿verdad? No debe ser todo. Por lo tanto, si debe ser todo, hay que acudir entonces a una profunda reforma que incorpore valores que permita entonces hacer la principal fuente de conocimientos y de saberes. Por eso yo aplaudo las reformas. Es muy importante hacer una reforma, pero estamos de verdad en la capacidad de hacer reformas fundamentales para que la educación se vuelva una educación integral, ¿verdad? Esa es la pregunta que deberíamos de dejar en esta mesa, ¿verdad? ¿Hay condiciones de verdad para hacer reformas integrales? Eso significa entonces retomar el liderazgo de la política pública en educación global. Tal vez muchos de los ejemplos que me inspiran en este día son experiencias diversas, pero a mi punto de vista, en muchos momentos la educación pública perdió el liderazgo de una educación global para los ciudadanos. Por lo tanto, ya no controlamos la metodología privada. Mucho de la educación privada, ustedes saben que también tiene un enfoque mercantilista. Si nosotros hacemos una educación con un enfoque mercantilista, estamos convirtiendo a los ciudadanos en un instrumento de producir riqueza, pero no un instrumento, y no debe ser un instrumento. Cuando hablamos entonces de valores, es importante de qué valores estamos hablando. Es importante ver que los seres humanos podemos utilizar la ciencia y la tecnología como herramienta de progreso, pero no como nosotros instrumento de la tecnología. Hay una serie entonces de reflexiones, pero lo más importante es ir a la práctica. ¿Dónde están los liderazgos producto de la educación que hoy por hoy puede resolver un problema? Sí, como se dice en mi casa, si yo puedo resolver los problemas de mi familia, seguro que puedo resolver algo de los problemas de mi comunidad. Y si resuelvo la comunidad, quiere decir resuelvo los problemas del país. Y si resuelvo los problemas de mi país, entonces puedo resolver algo de los problemas mundiales, ¿verdad? Es volver a partir de una condición realista. Y termino diciendo que la población en general vive una desolación completa. Hay un divorcio entre lo que está sistematizada el conocimiento y lo que necesita la población todos los días. Por eso sentimos que no somos nada. Una enorme cantidad de juventud cree que no sabe, que no puede contra todo, y es ignorado completamente por los mayores que suponen que saben resolver los problemas. Entonces, aquí es donde con más razón debemos de crear una línea de autoestima. Autoestima para los jóvenes. ¿Cómo yo puedo permitir
que los jóvenes se sientan algo y que puedan hacer cosas extraordinarias y que reconozcamos sus grandes capacidades y sus grandes cualidades para construir formas y sistemas de vida integral. ¿Cómo hacemos para que el profesor no se vea agredido frente a una situación sin salida? Porque todos los problemas de la casa, la violencia de la calle, etcétera, termina al lado del profesor. Y en este tiempo hay profesores que tienen una autoestima muy bajo. Por lo tanto, ya presupone que el estudiante no va a hacer su tarea, ¿verdad? Pues va a llegar a la escuela con ese ánimo de decir: mi alumno no va a hacer su tarea porque nadie lo va a ayudar en la casa, porque nadie lo va a ayudar en la sociedad, y porque entonces este alumno no tiene perspectiva. Y entonces genera también una situación muy dolorosa que vive la sociedad. Y luego la institucionalidad pues tampoco autoriza métodos innovadoras. Si no se ajusta en el texto, entonces no es educación. Entonces aquí como que tenemos que llevar la educación autodidacta a jugar un papel en la educación formal, y la educación formal debe jugar un papel en la educación autodidacta. Pues son algunas reflexiones que quería darles, hermanos y hermanas. No olviden que lo primero que tenemos es el ser humano. Detrás de una mujer hay un profundo ser humano, como detrás de un joven, como detrás de un profesor, ¿verdad? Entonces, cultivemos esa autoestima y saquemos adelante la noción global de nuestro planeta. Hay más que yo podría decir, pero queda en la tarea de ustedes transformar. ¿Yo para qué vivo? Para transformar las condiciones que tengo alrededor. ¿Para qué me educo? Para que yo sea alguien que pueda ser una luz para otros. Para que yo sea feliz, porque sé que la felicidad de otros depende de alguna manera de lo que yo hago, y de lo que el otro hace depende de mi felicidad, ¿verdad? Cómo esas interactuaciones se han perdido en la educación. Muchas gracias. Muchas gracias, Rigoberta.